puede caminar en lo imposible, pero es allí donde el Señor nos dice a nosotros que tengamos ánimo, que Él viene en busca de nuestro socorro a pesar de la situación que nos encontremos. Amén, Oscarcito. Amén. ¿Sigo yo, Carlos? Seguís vos. Bueno, entonces yo estaría empezando del 28 al 33. Bueno, yo diría que fue Pedro el único que se animó a confiar en Jesús, fue el único que fue a su encuentro con él. A veces nosotros, por lo menos yo he escuchado que a veces se cuestiona la fe de Pedro, ¿no? Pero la verdad que yo y quizá muchos quisiéramos tener la fe que él tenía. Aunque a veces también tenemos dudas, ¿no? Acá, por ejemplo, en el versículo 18, en el 28, versículo 28, hay algo que me llama la atención, donde dice, si eres tú. O sea, para mí él no estaba seguro. Allí para mí es donde empieza su duda. Y vemos más adelante que Jesús le dice, ven. Y bueno, vemos a Pedro que desciende de la barca. Y yo digo, qué acto de fe, ¿no? Porque si no confías, qué acto de fe bajar para caminar sobre las aguas. Ustedes saben que científicamente no está comprobado, pero no está comprobado que un ser humano pueda caminar sobre las aguas. Así que imagínense, ¿no? En aquel momento, cómo Pedro pudo hacer eso. Y bueno, ahí es donde vemos, pienso yo que Pedro le empiezan a entrar las dudas, el temor, porque me imagino el agua fría, las olas, el viento, el mar embravecido, qué sé yo. Es un poco difícil estar en ese momento, ¿no? Pero sabemos que él es el único que va al encuentro con Jesús. Y cuando le empieza la duda, para mí empieza el problema de él, empieza su problema ahí, y ahí es cuando él se empieza a hundir. Entonces yo decía, bueno, ahí a veces nosotros, los cristianos, también tenemos problemas cuando empezamos a dudar que Dios existe, que Dios hace milagros, porque ustedes imagínense que Pedro vio semejante milagro de que Jesús dio de comer a 5.000 hombres, más las mujeres y más los niños. Y después de eso todavía tiene dudas que si es Dios o no es Dios. Entonces, bueno, ahí es donde él tiene el problema, ¿no? Y yo a veces digo, nosotros a veces también tenemos problemas cuando empezamos a desconfiar de Dios, vemos milagros y no creemos. Y bueno, y ahí está Jesús para extendernos sus manos cuando estamos en problemas. Ahí Él es cuando nos tira su mano y nos dice, ven, hijo mío, que yo estoy contigo. La palabra dice que ellos tuvieron miedo, que el agua entrara a la barca. Qué problema, ¿verdad? Cuando a veces nosotros también tenemos problemas, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo resolverlo. Y la verdad que cuando tenemos miedo, no hay problema que se pueda resolver. Solamente lo podremos resolver cuando activamos nuestra fe, cuando activamos nuestra confianza, sabemos que Jesús está con nosotros, que Él es nuestro Padre, nuestro protector, Él es el que nos cuida. Porque ustedes imagínense, ¿no? Yo me pongo como papá, padre de 2 hijos, que muchos me conocen. Si yo lo veo en dificultad a mis hijos, yo trato de ir a la ayuda en su ayuda de ellos. Y a veces me he puesto como hijo
Y yo también me acuerdo que cuando era chico y por ahí tenía miedo, tenía un poco de temores en la noche, pero si yo sabía que mi papá estaba en mi casa, sabía que nada me iba a pasar. No sé por qué, pero sabía que mi papá era el que me iba a proteger. Bueno, yo creo que el cristiano que tenemos que tomar así las cosas, que sabemos que estamos con Cristo, sabemos que estamos con Dios, que Él nos va a cuidar, nos va a proteger y no hay que temer nada, porque Él está con nosotros. Yo estuve mirando algunos versículos y estuve mirando en Salmos, sí, en Salmos 46. Voy a leer algunas cositas nada más del Salmo 46, donde dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, y es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Me voy al 2, donde dice, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. Me voy al 3 y dice, aunque bramen y se turben sus aguas. En el 5 dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Y hay algo que la verdad me llamó también bastante la atención, es en el 46:10, donde dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué mejor palabra que esta? Y estar tranquilos y saber y tener la confianza que Él está con nosotros. Bueno, hermanos, disculpen un poco nervioso, es la primera vez que estoy así, nunca, es la primera vez. Así que, Jorgito, te veo desde acá y te admiro, porque a vos no te tiemblan las piernas, a mí sí. Bueno, hermanos, de bendición, que haya sido de bendición para todos, es lo que yo quería compartir. Excelente, Oscar. ¿Vos, Carlito, tenés micro? Bueno, la verdad que sí, está bueno. La reflexión es esa. En los momentos difíciles, Dios va a estar con nosotros. En los momentos que vemos de que quizás nos hundimos en el mar, Dios no te promete que va a ser una vida color de rosa, pero sí te promete que su mano poderosa va a estar extendida para levantarte y caminar sobre eso imposible que nosotros creemos que es para nosotros. Para Dios no hay nada imposible. ¿Amén? Julito. Amén. Bueno, para mí estuvo excelente. La verdad me sorprendió Oscar. Me sorprendió Oscar gratamente. A hoy, bueno, estamos acostumbrados a escucharte, pero Oscar, la verdad que no sé, lo sentí sincero, el ejemplo práctico de decir que cuando el papá estaba en la casa él se sentía seguro y tranquilo. A mí esa parte me hizo un clic. Así que una bendición. Huguito, tenés micrófono si querés comentar algo. ¿Escuchás? Excelente los hermanos. Lástima que no pudimos engancharnos con Ezequiel, pero hay varios hermanos ahí. Y bueno, esto es parte, ¿no?, de muchos varones que integramos el grupo de la iglesia. Me alegra que tomen este desafío, Carlos, Oscar, hermanos, que siempre queremos que estén. Por eso le damos lugar para que ellos vean que ellos pueden hacerlo y que entre todos nos ayudamos y que también son de tanta bendición como ellos a nuestras familias, a nuestras vidas. Por eso les animo porque nos dejan una palabra, como decían ellos, en la lucha, en las pruebas. A veces uno no se siente digno, a veces uno no se siente privilegiado de dar una palabra o de participar en la obra. Todos nos pasa eso. Sin embargo, el que nos hace dignos es el Señor, el que nos ayuda a participar es el Señor, el que nos da la bendición es Dios. Y nosotros somos simplemente instrumento cuando nos ponemos en las manos de Dios. Ocurren estas cosas, ¿no? Ver a hermanos que participan, ver a hermanos que tienen para dar. Carlos, Cara, hay tantos hermanos que tienen atrás de ellos y está Roberto, Nahuel, tantos hermanos que bueno, a veces hay que animarse, ¿no? Y vemos que se van animando y vemos cuánta agua tienen en la fuente, más allá del mar. Cuánta agua ellos tienen para dar, cuántas cosas lindas, porque te das cuenta que ellos se esfuerzan, se esmeran, y la verdad que es una bendición
es una bendición. Muy linda palabra que han dado los hermanos, muy linda la participación, poder ver a Miguelito, poder ver a los hermanos cuando se preparan igual que las mujeres los otros días, están en la semana buscando a ver qué es lo que van a hacer, aún a través de esto, ¿no? De la tecnología, orando a ver qué es lo que Dios les habla, qué es lo que Dios puede entregarnos. Y eso es la dedicación que uno tiene hacia el otro. Por eso agradecido a Dios, agradecido por los varones, agradecido por la iglesia, agradecido por estos cultos que podemos, por lo menos un grupo bastante grande, estar comunicados. Nos gustaría que todos, sabemos que todos no pueden, no llegan, no alcanza, a veces no está la señal como quisiéramos, pero disfrutamos en nombre de todos aquellos que no pueden engancharse, disfrutamos nosotros todos y en su nombre enviamos las bendiciones, en su nombre oramos, respaldamos esas vidas de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, respaldamos, ¿no? Y que esta palabra llegue a cada vida y llegue a cada corazón de la iglesia. Amén. Bueno, nos quedan todavía 5 o 6 minutos más. Abrimos micrófono por si alguien quiere comentar algo, ¿te parece? Sí, está bueno, está Jorgito, hay varios ahí atrás de hermanos que pueden, o inclusive hermanas, ¿no? Sí. A ver. Bueno, si quieren levantar la mano, quien quiera comentar algo. Miguel, dale, ahí te busco. Bueno, bendiciones hermanos nuevamente. Y yo lo único que podía acatar de la palabra que veo que fue tremenda para mi vida, es saber que a pesar que tengamos problemas, dificultades, las olas del mar, que somos nosotros la barca en realidad, que pongamos a entender que Jesucristo sea nuestro capitán. Y si Jesucristo es nuestro capitán, yo creo que de ahí en más la barca va a ir con las olas, con las tempestades, y yo sé que Dios va a calmar todo eso. Así que yo quería acatar eso, que confiemos, como decía la palabra recién, pero que nuestro capitán sea Jesucristo. Y yo creo que a pesar de las circunstancias que tengamos, Él va a calmar esas tempestades, porque Él tiene autoridad. Así que yo quería compartir por ese lado. Gracias, Miguelito. A ver, alguien más, que levante la mano. Claudio, ¿no? Claro, ya me parecía Claudio. Sí, Claudito. No, yo quería compartir algo pero de lo que yo vi anoche de la película. De la película, era seguro. Perdón, de la novela. Perdón. Bien, Claudito. No vas a hablar de los Simpsons. No, me sorprendió cómo el muchachito este que se estaba muriendo, y el centurión no fue a buscar a Jesús, porque sabía que Jesús podía hacer muchas cosas, ¿no? Ya se había corrido por todos lados sabiendo que Jesús hacía milagros, ¿no? Y Jesús, desde donde estaba, salvó a ese muchacho, lo hizo vivir. Cuando el muchacho ya había muerto, él ya lo había hecho vivir desde donde Jesús, desde donde estaba. No hizo falta ir hasta la casa, tocar a la criatura, para que la criatura se levante de vuelta. No, él desde donde estaba, ya solamente con concentrarse, ya hizo levantar, que esa criatura volviera a vivir, ¿entendés? Le dio vida de vuelta, que los padres se sorprendieron, pues no podían creer. Pero el centurión sí creyó en él, lo creyó. ¿Qué pasa? ¿Cómo no creen en Jesús? ¿Entiende? Hay que clamar a Él, hermano. Hay que clamar a Él, pedirle a Él, orar y clamarle siempre a Él. Como se para pídanme a mí, pídanle a Él. En cada momento, en cada situación, en cada momento que está muy difícil, que estamos pasando, pidámosles a Él, hermano. Pidámosle a nuestro Señor Jesucristo, que Él vino y murió por nosotros, hermano. Él vino a morir por nuestros pecados. ¿Cómo no confiar en Él y no pedirle a Él, ¿Cómo no confiar en Él? Si Él tiene todo, hermano. Él nos ama, Él nos quiere, Él nos cuida, Él está en todo, hermano. Eso yo quería compartir. Nada más. Amén. Gracias, Claudito. Bien, Claudito. Jorge Pérez, Gaby. Muy lindo lo que decías, Oscar. Creo que, como decía Julio, me quedó eso. Si papá está en casa, nada me va a pasar.
nada me puede pasar. Una bendición, la palabra, por supuesto, toda la palabra, ¿no? Pero eso me lo voy a llevar en el corazón, Oscar y Carlitos, muy lindo lo que han compartido en esta tarde. Gaby. Lo mismo, muy linda la palabra. Te felicito, Oscar y Carlos. Bueno, y todos los hermanos, el culto, muy lindo. Ya estoy haciendo la lista para cuando empiecen los cultos en la iglesia, todos los que han pasado por predicando, así que ya los tengo anotados para que prediquen. ¿No, Hugo? Sí. Acordate que yo agarro comisión de eso, no me pase por arriba, ¿eh? No me va a arruinar negocio. Si se animaron con la tecnología, Sí, delante de la ya gente está. no es nada. Esta es la cocina para después. Por eso, sí. Vayan para adelante, sí. A ver, Martita, Martita. Julito. Tiene 2 minutos nomás. Tranqui. ¿Qué dice Martita? No, no quiero ser reiterativa, pero a mí también me figuró eso lo que dijo el hermano Oscar del papá, ¿no? Pero que nosotros tenemos, no el papá que tuvimos, yo que no lo tengo más, no el papá que tuvimos en carne y hueso, sino lo tenemos al papá más grande y poderoso, que en él sí que tenemos que confiar realmente. Sí, nosotros cuando éramos chicos nos sentíamos seguros al lado de nuestro papá, pero hoy tenemos ese papá más grande y en él el que tenemos que confiar y a él tenemos que creerle. Y bueno, eso. Amén, Martita, Julito, gracias, Martita. Julio, Sí, ¿qué tiempo nos queda, Julio? 1 minuto 50. Bueno, primero, extender la invitación para el próximo jueves al grupo de oración para que nos haga el culto, a Robertito, a Lili, extenderlos a ellos, que el próximo jueves puedan ellos hacer el culto y ayudarlos a organizarlo como hiciste con cada hermano. Y segundo creo que sería bueno que alguien pueda orar y finalizar esto en oración. Ya que hay peticiones, hermanos que nos están pidiendo oración, hermanos que necesitan, sería bueno aprovechar este último minuto para orar entre todos y poder pedirle al Señor. Queda uno, sí. ¿Le decimos a Jorge? Despedirnos orando. Decirle a Jorge, sí, claro que sí, por favor. Y despedimos orando este culto, esta reunión. Señor, te damos gracias por este momento, por Amén, esta palabra sí, que hemos escuchado. Señor, gracias porque cada día aprendemos más de ti, tu palabra nos llega a lo Señor, profundo amén. de nuestro corazón. Y queremos orar, Dios, por la iglesia, por todos los hermanos, las hermanas, los niños de la iglesia, que Amén, tú los Señor. bendigas, Sí, Señor. en el Sí, nombre de Jesús, Señor. Amén, Que Señor. sanes a los enfermos, Dios, que Amén, libertes sí, a los Señor. oprimidos, Amén, sí, que Señor, en el proveas, nombre Dios, de a aquellos que Jesús. están pasando por necesidad. En Sí, el Señor, nombre en el de nombre de Jesús, Jesús. Señor. Oh, Sí, bendito Padre. sea tu nombre. En Llena el con tu nombre de mano Jesús, poderosa Señor. a todos tus hijos, Señor, Sí, en esta Señor. noche. Sí, Señor, En el nombre de Jesús. Haz Sí, milagros, Padre. Dios. Que cuando Amén, termine, Señor. Dios, esta cuarentena podamos decir, Dios Sí. estuvo con nosotros.